Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo obtener nuestra Binance Card tanto de manera digital como de manera física. En este tutorial vamos a crearnos una Binance Card, vamos a solicitarla y vamos a explicar todos los conceptos que tenemos que saber en este tutorial de forma muy completa para que podamos entender cómo funciona la Binance Card y todo lo relacionado con ella. Explicaré tanto los beneficios como los costes relacionados y al final daré una opinión sobre este producto. Para que te hagas una idea, yo creo que es una de las tarjetas que más recompensa te puede dar actualmente, así que quédate al tutorial porque te merecerá mucho la pena. Antes de comenzar, como en todos los vídeos que hablo sobre Binance, te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo en el que tendrás un 10% de descuento en comisiones siempre que realices depósitos, transacciones, operaciones o retiros de capital. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Como vemos en el ordenador, estamos en la plataforma de Binance. Tengo varias pestañas abiertas que me van a servir para dar ciertas explicaciones después, pero nosotros lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte de finanzas, y en finanzas vamos a ir a la Binance Visa Card, que dice convierte tus criptos y realiza pagos alrededor del mundo. Vamos a irnos aquí y nosotros vamos a ver las características que nos menciona la Binance Card. Primero nos dice, compra las cosas que amas con cripto. Con la tarjeta de Binance puedes pagar una criptomoneda favorita hasta más de 60 millones de establecimientos comerciales. Esto es importante. ¿Qué pasa? Nosotros podemos pagar, por ejemplo, en la lavandería, en el gimnasio, o en Chino, o en el Carrefour, o en cualquier negocio con esta tarjeta de Binance. La respuesta es sí, tigre, porque como ya veremos más adelante, a nosotros lo que nos van a hacer es extraernos la cantidad y Binance lo va a asumir como que estamos gastando cripto, pero en realidad al establecimiento le están llegando euros. Es como si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Japón con nuestra tarjeta de débito, de crédito del Banco Santander, del Banco Sabadell, en este caso son bancos españoles de dinero fiat, y pagamos en un datáfono con nuestra tarjeta. Estaremos pagando a esa persona en la moneda japonesa, en este caso con los yenes japoneses, y a nosotros del banco nos estarán quitando euros, y esto es de muy vital importancia porque al final nosotros estamos haciendo lo mismo, estamos pagando en la moneda que ellos nos solicitan, pero nosotros Binance nos va a quitar ciertas monedas que explicaré a continuación. Ese principio es muy importante de entender, así que una vez entendido esto vamos a seguir leyendo. Luego te dice, simplemente debes transferir las criptos de tu billetera spot a la billetera de la tarjeta y todo listo, gana criptomonedas en cualquier momento. Consulta las preguntas frecuentes, etc. Vamos a abrir una pestaña nueva con las preguntas frecuentes para verla y aquí te pone las ventajas y beneficios de la tarjeta. Primero te dice que tienes 0 comisiones, te dice tu Binance Card es totalmente gratuita porque a nosotros no nos van a cobrar comisión ni por tenerla físicamente, que en muchos casos sí que te la piden, y tampoco nos van a cobrar nada por solicitarla. Este proceso es todo gratuito. Nosotros vamos a poder solicitarla y vamos a poder tenerla físicamente de forma gratuita, y esto es muy importante y muy potente. Hace que muchas personas la pidan y aunque puedan tenerla muerta del asco en sus casas, en sus cajones, siempre vas a tener la posibilidad de usarla cuando quieras. También te dice, conserva tus criptos y cámbialas solo cuando sea necesario. Mantén tus criptomonedas en la billetera de tu Binance Card e intercambia solo cuando estés realizando pagos. Eso es evidente, es como cuando realizamos un pago normal en un negocio. Luego te dice, reembolso hasta un 8% del valor de tus compras. Obtén hasta un 8% de reembolso. Sí, es importante, vamos a hablar luego de estos rangos, de los rangos de reembolso o de cashback, que es también como se dice en el inglés, y vamos a hablar un poco de cómo podemos conseguir ese 8% tan deseado de cashback siempre que realicemos compras o pagos. Finalmente te dice, tus fondos están SAFU, es decir, que todos los fondos están en tu Binance Card, están protegidos por los mayores estándares de seguridad, o sea que es una tarjeta muy segura. Bien, visto esto, vamos a irnos a las preguntas frecuentes y en este caso nos las enumera en orden, supongo que de importancia. Te dice cómo solicito la tarjeta de Binance, también te pone la tarjeta de Binance admite los siguientes países, aquí te lo ponen para que corrobores si puedes pedirla o no puedes pedirla, depende del país en el que estés, cómo actualizo la dirección de envío, etcétera. Aquí tenemos un montón de preguntas frecuentes. En este caso, yo voy a solicitarla y poco a poco, a medida que vaya explicando todo esto, os voy a ir mencionando los datos más importantes que tenemos que tener en cuenta. Haciendo un lapsus dentro del vídeo, te digo que te suscribas al canal porque vas a tener los mejores tutoriales dentro de Binance. Bien, continuando donde lo habíamos dejado, vamos a cerrar esta pestaña de las preguntas frecuentes y vamos a darle a empezar. Nos dice, esta declaración de consentimiento respecto al KYC explica cómo, aplicando los principios de protección de datos, aplica virtud del Reglamento General de Protección de Datos y de la Unión Europea, GDPR, vale. En fin, vamos a echarle un vistazo a esto y ahora volvemos. Bueno, una vez leída la protección de datos, vamos a darle a hacer clic, evidentemente, si estamos de acuerdo, porque hemos confirmado que lo hemos leído, lo entendemos y las aceptamos, y le damos a confirmar.
Aquí te dice información de la tarjeta, vamos a introducirla. Aquí nosotros vamos a poder elegir el nombre con el que se va a imprimir la tarjeta, ¿vale? Yo voy a darle a continuar porque quiero que me aparezca mi nombre personal con apellidos. Y ahora nosotros vamos a ver la dirección y el país en el que nosotros vamos a solicitarla. Una vez hemos rellenado estos datos, nos dice recarga automática, habilita la recarga automática para asegurarte de que tu tarjeta siempre tenga fondos. Bueno, en este caso lo voy a habilitar, pero no os preocupéis porque nosotros luego podremos deshabilitarlo si lo deseamos de verdad, ¿vale? O sea que no os preocupéis por esta opción porque la voy a explicar a continuación. Básicamente es para que nuestra tarjeta siempre tenga fondos y que cuando esté por debajo de esos fondos, nuestra tarjeta lo que haga es introducir esas criptomonedas desde nuestra billetera Spot automáticamente para nuestra tarjeta, ya que podremos tener, por ejemplo, pagos recurrentes, pues puede ser para una plataforma de tutoriales, la suscripción de Netflix, Spotify, etcétera. En fin, nosotros podemos tener nuestro capital en la tarjeta y si está por debajo de un mínimo, pues que se ingrese automáticamente de la billetera Spot. Vamos a darle a que estoy de acuerdo, vamos a solicitar la tarjeta de Binance. Empieza a cargarse y mientras tanto os voy a explicar lo del cashback, lo del 8%, que lo tengo aquí abierto en una pestaña nueva, creo que es esta de aquí, mira, si es esta de aquí, te dice cashback de la tarjeta de Binance. ¿Cómo funciona el cashback? Bien, la tarjeta de Binance ofrece un cashback, es decir, una devolución de dinero en efectivo por cada compra que realices con la tarjeta. Evidentemente, este cashback es importante saber que no es fijo, no es un cashback de 8% fijo. Aquí nos viene la tabla. Encontraremos diferentes niveles para nuestra tarjeta de Binance en función de las participaciones de BNB que nosotros tengamos. Es decir, que cuanto más BNB tengamos nosotros en nuestra cuenta de Binance, mayor va a ser la recompensa en BNB siempre que la utilicemos. Porque como veremos más adelante, cuando realizamos un pago con nuestra tarjeta de Visa de Binance, vamos a recibir siempre un cashback en función del BNB. En este caso, el BNB puede llegar hasta los 6.000, en caso de que tengamos 6.000, pues tendremos un 8% de recompensa. Y esto es la pera. No hay casi ninguna tarjeta ahora mismo de criptoactivos que nos dé un 8% de cashback. Es brutal. Algo muy importante es que aquí nos pone que la retención de BNBs en las billeteras debe ser durante un periodo de 30 días. Es decir, que si nosotros de repente compramos 6.000 BNBs, nuestra tarjeta Visa de Binance no va a reconocer que todavía podamos tener un 8%. Tenemos que esperar 30 días para que lo empiece a reconocer y podamos disfrutar desde estos beneficios. Por eso que tenemos que valorar qué nos compensa más, si comprar con la tarjeta de Binance una vez tengamos estos BNBs en nuestro poder o cómo lo hacemos. El dónde puedo ver el cashback de Binance lo vamos a ver después, porque yo lo que voy a hacer después de solicitarla, que la acabo de solicitar, me pone exitoso, lo que voy a hacer es esperar 3 días, voy a realizar varias compras con mi tarjeta de Binance y una vez haya realizado estas compras voy a continuar el tutorial para enseñaros la plataforma. Vamos a darle a OK y tachan, ya tenemos nuestra tarjeta. Aquí encontramos el menú, os voy a explicar los conceptos básicos y una vez os explique los conceptos básicos, lo que voy a hacer es, como os he dicho, esperar 3 días y luego vamos a volver, ¿vale? Venga, vamos a ir paso por paso. Primero nos dice que si mostramos los detalles de la tarjeta, bueno, esto es para mostraros tanto mi CVV como todo mi código, evidentemente no os los voy a enseñar por temas de privacidad. Luego podemos ver los niveles, que es lo que os enseñaba antes. Aquí podremos ver en función del tanto por ciento que tengamos, que por defecto vamos a tener un 1% de reembolso siempre que realicemos compras. Ahora voy a mencionar el punto negativo de esta cripto tarjeta y es que, como os he dicho, no nos van a cobrar por tener la tarjeta y tampoco nos van a cobrar a nosotros por solicitarla. Lo que sí nos van a cobrar es un 0,9% siempre que realicemos compras, un 0,9% del valor. Es decir, que siempre que estemos realizando compras con nuestra tarjeta vamos a salir ganando. En este caso, si se aplica un 0,9% y no tenemos BNBs, estaríamos ganando un 0,1% de nuestras compras. En caso de que tuviésemos un 2%, estaríamos ganando un 1,1% de nuestras compras. Y así sucesivamente a medida que vayamos teniendo más BNBs. Y esto lo hace Binance para que evidentemente tengamos más BNBs dentro de nuestra cuenta y de nuestra tarjeta, que eso es algo que va a recompensar siempre a la plataforma, ya que es su criptomoneda por excelencia. Bueno, vamos a cerrar esto de aquí y vamos a ver un poquito qué más nos aparece. Primero, la tarjeta virtual, que la podremos meter en nuestro teléfono móvil, en el Apple Wallet o en el Google, y vamos a seguir viendo. Primero nos da la opción de transferir. Aquí nosotros podremos transferir balance desde nuestra billetera Spot, ¿vale? Vamos a darle a transferir y nosotros podremos transferir de la billetera Spot a la billetera general. Nos dice la cantidad
Evidentemente yo no tengo nada disponible de BNB, tengo disponible de otras criptomonedas, así que lo que voy a hacer es convertirlo, voy a pasarlo a las criptomonedas que sí que acepta la cartera Visa y voy a pasarlas aquí para tener un mínimo de unos 14 o 20 euros, que me parece que está bastante bien, ¿no? Bueno, voy a cerrarlo y ahora nosotros podemos preguntarnos qué criptomonedas o qué monedas acepta la tarjeta Visa. En este caso nosotros las tenemos aquí, puedes cambiar el orden de los blancos. Estas son las criptomonedas que acepta nuestra tarjeta Visa de Binance para que nosotros podamos pagar. Acepta BNB, Binance USD, Bitcoin, etc. Y nosotros podemos poner el orden en el que queramos que se nos cobre. Imaginad que nosotros tenemos 0,2 euros y realizamos una compra de 0,2 euros. Pues en este caso, el primero que se nos va a cobrar, a pesar de que nosotros tenemos 0,04 euros en Bitcoin, es el de BNB, porque está puesto en primer lugar. Si nosotros queremos que nos cobre, por ejemplo, primero Ethereum, pues ponemos el Ethereum aquí y el Ethereum será el primer activo que nos va a cobrar la tarjeta de Binance siempre que realicemos los pagos. Esto espero que quede claro, y si no queda claro, coméntalo en el vídeo porque ayudaremos a resolver todas las dudas juntos. Explicado esto, nosotros también podremos ver las ganancias por reembolso de por vida, es decir, el historial de reembolsos en función de lo que nos hayamos gastado. Como os comentaba, un 1%, 2%, podemos llegar hasta el 8%, pues aquí nosotros podremos ver el historial de reembolsos de todo aquello que hayamos gastado y comprado con la tarjeta. Aquí abajo podremos congelarla en caso de que nos roben la tarjeta y podremos pedir otra tarjeta física totalmente gratis. ¿Vale? Aquí nosotros canjelaremos la tarjeta física que hayamos perdido. Que dice que tu tarjeta física de Binance está en camino, puedes usar tu tarjeta virtual de Binance hasta que llegue la física. Pero primero voy a mencionar que aquí nosotros podremos ver el historial de todas las transacciones que hayamos realizado, tanto compras online o compras físicas con datáfonos, etcétera. Y aquí nosotros podemos poner la recarga automática. En este caso la tengo activada, la voy a desactivar, pero si quisiésemos, por ejemplo, imaginad, mira, la voy a volver a activar, me pide que la confirme, la voy a dar a activar. Y aquí nos dice el saldo mínimo, podemos elegir entre 10 o 250 euros. Es decir, que en este caso, si la tarjeta tiene un saldo inferior a 10, va a ingresar mi dinero desde la billetera Spot hasta aquí inmediatamente en estas criptomonedas que nosotros tengamos, ¿vale? Evidentemente, si no tenemos nuestro capital en la billetera Spot y no tenemos suficiente, o sea, es decir, si tenemos 0 euros en la billetera Spot, no lo va a poder transferir. Y esto es de pura lógica, porque no tenemos nada en la billetera Spot. Si nosotros queremos poner una cantidad que nosotros queramos, en este caso, que tiene que oscilar entre los 10 y los 250 euros, pues podemos poner, por ejemplo, 200 euros, y siempre que nuestro capital esté por debajo de 200 euros, pues la tarjeta incluirá el capital automáticamente. Voy a darle a cancelar, voy a desactivarlo. Bien, tigres, vamos a esperar varios días para que llegue nuestra tarjeta física y para realizar algunos pagos desde mi teléfono móvil, y vamos a ver todo el historial de reembolsos y el historial de transacciones para poder analizar juntos cómo funciona la tarjeta de Binance. Así que vamos a viajar en el tiempo. Hoy estamos a 22 de marzo de 2021 y vamos a volver un par de días más tarde. Bien, tigres, ahora mismo estamos a 10 de abril, me acaba de llegar por correo lo que es la tarjeta de Binance. Vamos a abrirla. De hecho, mirad, bueno, yo ya la he sacado. Aquí tengo la tarjeta de Binance, ¿vale? No viene el código por delante, simplemente viene el nombre. El código ya sí que viene por detrás, ¿vale? Lo voy a tapar evidentemente por privacidad, pero bueno, viene por detrás. Y es una tarjeta un tanto curiosa, es una tarjeta un poco diferente, no os voy a engañar. Y vamos a leer lo que nos pone en la carta. Dice, welcome to your Binance card. Te dice, activa la tarjeta hoy. Aquí te dice que te cobra 0 comisiones. Dice, Binance will not charge any card transaction fees. Luego te pone un asterisco y te pone que sí que te cobra comisiones por terceros. Y esto es importante porque os voy a dejar un link en la descripción enseñándoos que cobra por terceros. De hecho, mira, os lo voy a enseñar ahora mismo en la pantalla, que aunque en algunos posts de Binance diga que no cobra ninguna comisión, aquí en esta página que está en el foro de Binance, publicado por la página oficial de Binance, dice que transaction fees de terceros es hasta un 0,9%, ¿vale? Así que tenemos que tener en cuenta que aunque nos ponga que nos cobra 0%, sí que nos va a cobrar por terceros un 0,9%. Y esto no lo menciona, pero bueno, ya os lo digo yo aquí en la cámara. Te dice que puedes pagar con criptos, existe un cashback y que están seguros nuestros fondos, que están protegidos por el Standards Available at Binance, ¿vale? Que es el SAFU. Vale, pues bueno, dicho todo esto, nos dice que activemos la tarjeta, así que vamos a activarla juntos. Vamos a activarla y vamos a transferir fondos a la tarjeta para poder empezar a gastar con esta tarjeta y a recibir cashback por su parte, ¿vale? Así que para eso nosotros nos vamos a la página de Binance y nos vamos a ir a la parte de Finance y nos vamos a ir a Binance Visa Card. Aquí es donde nosotros vamos a poder activar la tarjeta. De hecho nos pone aquí, Activate your physical card now. Está en inglés, lo voy a cambiar a español para que lo entendamos todos mejor. Así que nos vamos a ir aquí, español international,
y ya estará en español. Ahora nos dice, activa tu tarjeta física ahora. Dice, activar tu tarjeta, vamos a darle y nos dice, activa tu tarjeta y pon los últimos 4 dígitos de tu tarjeta. Así que voy a ponerlos, obviamente censurado, y ahora volvemos. Una vez se han introducido los 4 últimos dígitos, tenemos que introducir el CVV, que es el número que está justo en esa parte de aquí. Es que es un poco diferente la tarjeta, no es como una tarjeta convencional de un banco que tiene un formato donde aparece el número delante, etcétera. No, aparece todo detrás, así que bueno, lo ponemos y volvemos. Y una vez se ha activado, nos dice, tu tarjeta de Binance física está ahora activada. No olvides mover cualquiera de tus suscripciones de tu tarjeta virtual a tu tarjeta física, ya que tu tarjeta virtual está desactivada. Vale, vamos a darle a continuar y ya estaría nuestra tarjeta totalmente activada. Aquí nosotros podríamos congelar, podríamos ver el PIN de nuestra tarjeta si nosotros queremos, y te dice, para garantizar la seguridad de la cuenta, pues te enviaremos un código al teléfono, te puedes enviar un código y ver el PIN de tu tarjeta, ¿vale? Eso es algo que yo ya lo conozco, ¿vale? Porque lo tengo aquí, pero bueno, voy a hacerlo para comprobarlo. Así que vamos a enviar un código al teléfono móvil y este es el PIN de 4 dígitos para nuestra tarjeta. Cuando nos pregunten en algún negocio o lo que sea, pues un PIN de confirmación para confirmar el pago con nuestra tarjeta. Este PIN nos lo tenemos que saber para poder hacer este tipo de pago. Una vez ya tenemos la tarjeta activada y podemos pagar con esta tarjeta en diferentes negocios, lo que vamos a hacer ahora es transferir fondos a esta tarjeta, porque en este caso yo únicamente tengo céntimos, tengo centimillos, ¿vale? Pero podemos traspasar hasta todas estas criptomonedas, que creo que desde que hice la primera parte del tutorial han incrementado el número de criptomonedas con las que se puede pagar. En este caso yo siempre recomiendo transferirnos stable coins, es decir, criptomonedas que son estables, que no cambian el precio, es decir, que no están abiertas a altas volatilidades, como por ejemplo el BNB, el Ethereum, el Bitcoin. Estas sí que están abiertas a altas volatilidades, pero el euro, el Binance USD, este tipo de criptomonedas no lo están. Yo es lo que recomiendo. Podéis hacer lo que queráis, podéis meter Bitcoin si queréis, podéis meter Ethereum. Yo estas monedas creo que son monedas de inversión, creo que son monedas con las que tenemos que invertir tanto a largo como a corto plazo, y estas otras son para pagar. En futuros tutoriales hablaré sobre el tema de para qué utilizo la tarjeta, cómo la utilizo, cómo la gestiono, etcétera. Así que de momento lo que vamos a hacer es transferir los fondos aquí, y antes de hacerlo lo que voy a decirte es que te suscribas a mi canal por este eruptito que me acabo de tirar por ti. Bien, dicho esto, vamos a transferirlos. Vamos a pasar parte de mis fondos en la billetera Spot a Binance USD y los voy a traspasar, ¿vale? Así que voy a convertirlos y ahora volvemos. Bien, tigres, ya he transformado unas cuantas criptomonedas a Binance USD para tener un total de 30 Binance USD, y con estos 30 Binance USD, que básicamente son como unos $30, lo que voy a hacer es realizar algunos pagos dentro de varios días. Voy a comprarme unas cervezas o comprarme lo que sea, unas patatas, lo que sea, para ver cómo se ve reflejado dentro de la plataforma y si hemos recibido el cashback, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer ahora mismo es irnos a la parte de la Visa, Finanzas, Finance, Visa Card, y vamos a transferir estos fondos. Aquí nos sale la opción de transferir, como vemos aquí arriba, y dice de Spot a billetera tarjeta. Elegimos la moneda, vamos a elegir el total, ¿vale? Que son los $29 que os he dicho. En este caso, si queréis traspasar otra criptomoneda, pues la elegéis aquí y elegimos la cantidad, le damos a confirmar y ya se habrá traspasado a nuestra tarjeta. Aquí lo veis, son 25 euritos y ya estaría, ¿vale? Aquí elegimos, como os dije, la preferencia de gasto de criptomonedas. Podemos elegir esta por delante de las otras, lo que nosotros queramos. En este caso yo quiero la Binance USD primero, así que voy a gastar y volvemos en un periquete. Bien, tigres, ya han pasado varios días desde que empecé a realizar pagos con la tarjeta y ya tengo un par de gestiones que vamos a ver reflejadas en la parte de la cartera de Binance. Vámonos a la Visa, vámonos a Finanzas, nos vamos a la parte de Binance Visa Card, y aquí nosotros vamos a poder ver todos los gastos que hemos tenido, vamos a ver el reembolso que hemos podido adquirir de todos estos pagos y vamos a poder ver también toda la cantidad de reembolsos en el historial, ¿vale? Aquí, como veis, nos aparece la fecha de aquellos gastos que hemos tenido, en este caso del 10 y del 11 de abril, en este caso cuando me compré un café y le compré un poco de maquillaje a mi novia porque era su cumpleaños. Pues aquí nosotros encontramos el descuento en BNBs, es decir, el cashback que nos ha llegado de vuelta de estos pagos. Aquí nos pone que el descuento se acredita al segundo día después de que se complete la transacción original, ¿vale? Aquí nos pone la cantidad total que hemos recibido desde que hemos abierto la cuenta y desde que hemos empezado a utilizar la Visa. En este caso son 0,06 euros, 6 céntimos de euro en BNB que nos ha ingresado en nuestra billetera Spot. Y si nosotros hacemos clic, por ejemplo, en esta transacción, pues una transacción cualquiera, por ejemplo la de Starbucks, aquí nosotros veremos el importe, la fecha, ahora, nosotros vemos
qué es lo que nos han quitado, que en este caso yo pagué con Binance USD, como os acordáis que transforme, y aquí nos pone el descuento que hemos obtenido en BNBs, y finalmente nos pone el ID de la transacción. Abajo nos da la opción de informar si ha habido algún problema con este pago, si por ejemplo se ha pagado de más, se ha pagado de menos, ha habido algún cobro que no debe ser así, etcétera. Nosotros podremos informarlo para que se reembolse este dinero y solucionar este problema con el servicio de Binance, que la verdad que es bastante fácil y bastante simple. De hecho, he de decir que lo que me pasó a mí es que en un negocio sí que me aceptó la tarjeta como contactless, pero hubo en otro, que fue en el de Douglas de Madrid, que es una tienda de maquillajes, que no me la aceptó contactless y que tuve que meterla en el datáfono, ¿vale? Simplemente comentar que cuando tenemos que meterla en el datáfono nos pide introducir el PIN, que es el PIN que conseguimos dándole aquí a ver PIN, y ya está, ¿vale? Es así de fácil y así de simple, es el PIN de tu tarjeta con el que nosotros podremos verificar los pagos. Dicho esto, doy por cerrado el tutorial de la Binance Visa Card. Si te ha gustado, dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.